Amamos a Jesús. Amamos a las personas. Amamos adorar. Somos su iglesia. Nuestra casa, el mejor lugar de adoración. Iglesia, la puerta in-house. Señor, te damos gracias por nuestras mujeres, te damos gracias por nuestras esposas, por nuestras madres, por nuestras hermanas y por todas, Señor, las mujeres de esta iglesia, las que has traído y las que vas a traer. Hoy las bendecimos, Señor, como hombres, como sacerdotes. Hoy ponemos sobre ellas, Señor, una unción de bendición. Gracias, Señor, porque sin ellas difícilmente podríamos hacerlo. Gracias porque son valiosas para nosotros. Las bendecimos. Te pedimos, Señor, que aún les des más dones, más talentos, más habilidades, que las llenes, Señor, sobre todo de sabiduría para saber construir sus hogares, que las llenes de sabiduría para saber guiar sus matrimonios, que las llenes de sabiduría para saber criar y educar a sus hijos, Señor, y sobre todo que las llenes de pasión por tu iglesia, por tu obra y por tu nombre, Señor Jesús. Declaramos tu sangre preciosa, Señor, sobre ellas, en tu nombre, amén. Bien, un aplauso, hombres, para las mujeres, gracias. Gracias. Bueno, y hablando de mujeres, prediquemos sobre mujeres. Hay una historia en la Biblia que habla de una mujer muy importante, muy especial, y que Dios la usó en una misión impresionante para guardar a su pueblo. Les estoy hablando de Esther. El libro de Esther, para que lo ubique fácil, está entre Nehemías y Job. Si no sabe dónde están Nehemías y Job, va usted a su Biblia, lee el índice y con toda seguridad lo va a encontrar. Aquí hay 4 protagonistas en esta historia. Están Esther, está Mardoqueo, que era su primo, Jerjes, que era el rey de Persia, y Amán, que era el antagónico de la historia. Amán es el malvado de esta historia. Y esta no es solo la historia de Esther como una desplazada judía conquistando el corazón del rey, sino una mujer usada por Dios para controlar una situación de gobierno. Sí, así es, de gobierno. Pastor, ¿y es que la Biblia habla de gobierno? Sí, la Biblia habla de gobierno y de política. Es que la Biblia habla de todo. Este libro, por eso es el libro de la sabiduría. Por eso es el libro de la revelación de Dios para el hombre. Porque aquí no solamente habla de Jesús y la salvación y la cruz. Habla de todos los temas que puedan ser de su interés. Entonces vamos a hablar un poquito de gobierno, vamos a hablar un poquito de política, ya que hoy estamos en días de votación. Y creo que es un tema apropiado y cómo la palabra de Dios nos puede abrir un poquito el entendimiento y darnos una luz de lo que es la voluntad de Dios para nuestros gobiernos, para nuestro país. En esta historia, y voy a tratar de resumirla, voy a ir muy rápido porque son 10 capítulos y le voy a invitar a que los lean esta semana. Realmente es tan interesante esta historia que usted se la puede leer en 2 horas,
pero disfrútela. Si quiere, lea un capítulo diario, medítelo, porque hay mucha riqueza en este libro de Esther. Le voy a pedir que esté atento para que no se pierda en la historia y voy a ir rápidamente. El rey Jerjes tenía un grupo de sabios consejeros. Recuerdan que Jerjes era el rey de Persia. Estos consejeros le guiaban al rey en sus decisiones, porque conocían muy bien las leyes y costumbres de su país, de su región. Es decir, este grupo era como el poder legislativo del rey. La reina Vasti, su esposa, desobedeció al rey, y entonces el rey, guiado por quienes, por sus consejeros, por sus legislativos, emitió un decreto apartándola del trono y abrió una convocatoria para una nueva reina. ¿Quién sería la reina más adelante? Esther, ténganlo en mente. Mardoqueo, que era su primo, Mardoqueo era judío de la tribu de Benjamín, quienes con Judá fueron desterrados a Babilonia. Ese es el contexto de la historia. Mardoqueo adoptó a su prima joven y hermosa, Hadasa se llamaba, o Esther. Ella se quedó sin sus padres, entonces Mardoqueo la adoptó. Y Esther se presentó a esta convocatoria para ser la nueva esposa del rey, guardando el secreto de su nacionalidad judía. ¿Y cómo les parece que entre todas las que se presentaron, ella fue la escogida por el rey para ser su nueva esposa? Entonces, Mardoqueo, su primo, fue designado guardia del palacio. Es decir, que por Esther estar ahora ocupando el lugar de la anterior reina, Mardoqueo fue bendecido y honrado. Fue designado guardia de palacio y en alguna oportunidad descubrió un complot para asesinar al rey. Entonces Mardoqueo le dijo a Esther lo que pasaba y ella le contó al rey y le salvaron la vida. Aquí hay algo en Mardoqueo muy importante, y es que Mardoqueo era un hombre de confianza para el rey. Él le demostró lealtad al salvarle la vida. ¿Recuerdan a Amán? Amán es nuestro antagónico, el malo de la película. Amán aparece en escena y fue ascendido por el rey. Amán también era un funcionario del rey y se convirtió en el funcionario número 1, en el más poderoso del imperio. Y ante Amán, todos los demás funcionarios y todos los demás gobernantes tenían que inclinarse. Cuando él pasaba, todos en reverencia y en respeto tenían que inclinarse, pero hubo un personaje que no lo hacía. Adivinen quién fue. Mardoqueo. Mardoqueo era el único que no se inclinaba ante Amán. ¿Por qué? Porque Mardoqueo era judío, ¿recuerdan? Entonces Mardoqueo solamente se inclinaba ante Dios, ante Yahweh, ante Jehová, ante el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, ante el único Dios verdadero. Mardoqueo era judío y tenía claro que él no se inclinaba ante nadie más que fuera diferente a su Dios, que es nuestro Dios. Entonces Amán se enojó. Amán era un hombre ególatra, un hombre arrogante y orgulloso, porque él era un hombre apartado de Dios. Y entonces, como Mardoqueo no le rindió pleitesía y no lo honró, decidió castigarlo. ¿Y cómo lo quiso castigar? Dijo: no solamente voy a matar a Mardoqueo, sino voy a destruir a todo su pueblo, es decir, a los judíos, el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque no querían sujetarse a la ley. ¿Se acuerdan que había un poder legislativo que creaba esas leyes para el rey? Entonces ellos no se sujetaban. Entonces, ¿qué hizo Amán? Con el resto de funcionarios crearon una ley para matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos. Así lo dice la palabra. Jóvenes, ancianos, mujeres y niños.
El decreto decía que tenían que matarlos a todos sin excepción en un solo día. Los judíos, recuerden que habían sido desterrados a esta tierra, de su tierra a esta nueva tierra, pero eran forasteros, estaban en una tierra que no era la de ellos, y los judíos estaban en duelo por eso. Era un pueblo que venía desterrado, un pueblo que venía sufriendo, y sin embargo ellos seguían adorando y orándole al Señor, su Dios. Dice la palabra que ayunaban y oraban todo el tiempo en medio de su sufrimiento en esta tierra que no los quería favorecer para nada, los iban a matar a todos. Entonces Mardoqueo le pide a Esther que interceda por su pueblo ante el rey. Mardoqueo le dice: Esther, tú eres la nueva esposa del rey, tienes que hacer algo por tu pueblo. Es lo que le dice Mardoqueo: ve delante del rey Jerjes y suplícale que tenga compasión. Le recuerda Mardoqueo a Esther que si ella se queda callada por ser judía, igual finalmente la van a matar porque la iban a descubrir. El rey no sabía que ella era judía, recordemos. Entonces le dice Mardoqueo: y a la hora del té todos vamos a morir, tú eres la única que puede hacer algo por nosotros. Y escuchen esta frase que le dice Mardoqueo a Esther: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¡Wow! ¿Solo porque era la más linda de todas? No. Aquí se comienza a revelar el propósito de Dios en medio de toda esta situación del pueblo judío. Esther le dice a Mardoqueo entonces: ok, voy a hacerlo, pero reúne a todos los judíos y que se pongan en ayuno y oración durante 3 días. ¡Wow! Esta semana hicimos ayuno, hicimos oración como iglesia. Y entonces yo aquí me emociono porque encuentro que Dios responde cuando su iglesia ora y ayuna. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo Esther: reúnelos a todos y entren en ayuno y oración 3 días para yo poderme presentar ante el rey. Fíjense que Esther no fue directamente al rey, sino dijo: vamos primero a orar y vamos a ayunar 3 días. ¿Por qué? Porque era contra la ley presentarse, así fuera la esposa escogida, delante del rey sin que él la llamara. Es decir, ella iba de alguna manera a transgredir la ley en favor de su pueblo. Por eso no era fácil acercarse. Si el rey de pronto estaba de mal genio, podía levantar su cetro y decir: sáquenla de aquí y mátenla por irrespetuosa. Más o menos así funcionaba el tema. Entonces, dice Esther: pues si tengo que morir, moriré. Esther estuvo dispuesta a dar su propia vida por su pueblo, por los suyos. Bien, sigamos. Entonces, el pueblo comenzó a ayunar y a orar. Y aquí hay un principio muy importante: el ayuno y la oración abren puertas. Ya lo vamos a mirar. Al tercer día, el rey la recibió y le dice a Esther: dime qué quieres y te daré lo que me pidas. Aún si me pides la mitad de mi reino, te lo daré. Wow. Estaba como de buen genio, había dormido bien esa noche el rey Jerjes. Había comido bien, había dormido bien, estaba feliz tal vez, no sé. Entonces, lo que yo veo acá y descubro es que gracias al ayuno y a la oración del pueblo judío, Dios tocó el corazón del rey y puso gracia en Esther y en sus palabras.
Eso es lo que el Señor hace. No lo podemos ver con nuestros ojos naturales, pero sí con nuestro espíritu, porque es lo que Dios hace. Por eso tenemos que estar, iglesia, atentos. Cuando entremos en ayuno y en oración, tenemos que estar atentos a lo que Dios está haciendo, porque Él va a obrar en favor de su iglesia. Bien, esa fue la respuesta al ayuno. Y entonces, ¿qué pasó con Amán? El malo de la película. Pues Amán, mientras tanto, estaba muy enojado con Mardoqueo y dijo: yo lo voy a matar, pero ya levántenme un poste de 22.5 metros de altura, porque allá lo voy a colgar y lo voy a atravesar para que todo el que pase por ahí lo vea. Ese fue el plan de Amán. Y me llama algo la atención que menciona aquí la historia. Dice que Amán decidió matar de esta manera a Mardoqueo, avergonzándolo, exponiéndolo públicamente en ese poste por sugerencia de su esposa. ¿Se acuerdan del don de la influencia? La esposa fue la que le dijo: oye, deberías hacer esto. Y sus amigos, como él estaba tan mal rodeado de amigos, pues ellos ayudaron a empujar también para que él tomara esa decisión. Ok, mientras tanto el rey, que antes podía dormir, ahora de un momento a otro se le quitó el sueño, y dice la palabra, la historia, que el rey de un momento a otro no podía dormir y solo pensaba en Mardoqueo y decía: este hombre ha sido fiel, ha sido leal, me salvó la vida, yo tengo que recompensarlo y lo voy a reconocer públicamente. A veces cuando yo no duermo, no siempre es porque mi esposa no me deje. Realmente soy yo el que no la dejo dormir. Pero a veces cuando me levanto de madrugada, 2, 3 de la mañana, que se me espanta el sueño, es porque muchas veces Dios quiere revelarme algo o quiere mostrarme algo. Entonces voy, me preparo un café, y le digo: Señor, está bien, si no voy a dormir, entonces háblame. ¿Qué quieres que le diga a tu iglesia el domingo? ¿O qué me quieres decir a mí? Y el Señor me habla. Yo lo que veo acá es que Dios le puso inquietud al corazón del rey con respecto a Mardoqueo, al punto de no dejarlo dormir. ¿Se dan cuenta? No siempre son demonios los que no nos dejan dormir. Gracias, Nati. No siempre son demonios. A veces es el Señor el que nos quita el sueño para revelarnos o mostrarnos algo. Bien, entonces el rey se reunió con Amán, porque era su consejero número 1, ¿recuerdan? Y le dijo: Amán, ¿cómo crees tú que yo debería honrar a un hombre que me ha sido fiel? Quiero honrarlo públicamente. Y Amán pensó que era él. Entonces Amán le dice: no, pues mira, rey, yo creería que deberías montarlo en uno de tus caballos y ponerle una de tus capas, de esas de color púrpura, y honrarlo y que él se pasee por toda la plaza. Yo me imagino que Amán ya se veía en el caballo, ¿cierto? Por toda la plaza, y que todo el mundo lo reverenciara. Acuérdense que a Amán le encantaba eso. Entonces el rey dijo: hey, sí, ¿sabes que me parece una buena idea? Entonces aceptó y le dijo a Amán: bueno, al que vamos a honrar es a Mardoqueo. Y Amán quedó: ¿cómo así? Pensé que era yo. Seguramente eso fue lo que él pensó. Y entonces, ¿qué sucedió? Que así fue honrado Mardoqueo y Amán quedó en vergüenza. Vamos a ver qué pasa. Esther, mientras tanto, se reunió con el rey y le abrió su corazón. Le confesó que ella era una mujer judía. Imagínense, eso era para que el rey la mandara a matar de inmediato.
por haber ocultado su identidad. Seguramente ella le diría, tuve miedo. Y Dios puso compasión en el corazón de Jerjes hacia ella. El Señor la protegió. Y entonces le dice, mira, ese decreto en contra de mi pueblo también me va a afectar a mí. O sea, si los matan a ellos, a mí también tienes que matarme. Y soy tu esposa. Entonces el rey, me imagino que entra en un estado de desespero por esa situación. Y viene sobre él un pensamiento que seguramente lo puso Dios también y comienza a darle un giro a esta historia. Si hay algo que creo yo que Jerjes valoró en Esther fue que le habló con la verdad a pesar de su miedo. Y aquí viene otro principio. Dios siempre respalda la verdad. Yo te digo algo, elige decir siempre la verdad. Aunque pareciera que no conviene, Dios siempre va a respaldar la verdad. Vamos a ver. Entonces, Esther le confesó al rey delante de Amán que él era su adversario y que era un malvado porque quería matar a su pueblo. Entonces, Dios pone al rey con su corazón y autoridad en favor de Esther y los judíos. Y adivinen qué pasó aquí. ¿Quién terminó atravesado en el poste donde iban a colgar a Mardoqueo? Pues Amán. En el poste que él mismo había preparado para dejar en vergüenza a los judíos. En ese mismo poste murió atravesado por su mismo rey. Aquí quiero abrir un paréntesis. Y es que la historia de Amán no la voy a contar, pero tiempo atrás Dios le ordenó a alguien que destruyera todo un pueblo y aún a sus reyes, al rey junto con su esposa. Y resulta que los destruyeron a todos, pero la esposa del rey huyó y estaba embarazada y fue la única que sobrevivió. Y adivinen quién era el hijo que llevaba en su vientre. Amán. Después nació Amán, creció Amán y fíjense cómo persiguió la maldad al pueblo judío porque alguien no obedeció al Señor. Mataron a los 99, no sé, pero dejaron vivo a uno. Y la orden del Señor era que los mataran a todos. ¿Qué pasó? La desobediencia los alcanzó otra vez. Bien, al final, cierro paréntesis ahí, al final el rey le da a Esther todas las propiedades de Amán. O sea, el corazón de Jerjes se volteó completamente hacia Esther, hacia Mardoqueo y hacia los judíos. Entonces le dio a Esther todas las propiedades de Amán y a Mardoqueo le dio la más alta posición política y de gobierno. Es decir, lo premió con toda la autoridad. Después de Jerjes, el que más tenía autoridad era Mardoqueo frente a los funcionarios y a los nobles y a los gobernadores de 127 provincias. Tenía el reino de Jerjes. O sea, no era cualquier reino, era Persia, uno de los 4 reinos más grandes de la humanidad en la historia. Recuerden que eran los babilonios, los medos persas, los romanos. Los persas fueron uno de los imperios más grandes. Entonces, ¿qué pasó con la historia? ¿Qué pasó con el decreto por el cual iban a matar a los judíos? Pues lo echaron abajo y ahora Jerjes levantó un nuevo decreto. Y ese nuevo decreto decía, y lo extendió a todas las 127 provincias, que todos los judíos tenían que ser protegidos y permitía a los judíos que mataran a todo aquel que se atreviera a hacerles daño. Les dio licencia para matar
a cualquiera que se quisiera levantar en contra de ellos. ¿No le parece impresionante esa historia? Me encanta. Dios le dio la victoria a los judíos. Y si usted sigue leyendo los últimos 2 capítulos, ahí se va a sorprender aún más. Dios les volteó la torta. Me encanta. Ese es Dios. Ese es Dios con su pueblo. Que aunque a veces creemos que las cosas están perdidas para nosotros, el Señor siempre está con sus ojos atentos y con su oído también atento para escuchar a su pueblo, es decir, a su iglesia. ¿Cómo les pareció la historia? Tremenda. Muy bien, vamos a nuestra aplicación práctica. Pareciera que la política es uno de esos temas vetados para la iglesia, pero no es así. La política, si se dan cuenta, se trata de cómo gobernar los asuntos en una sociedad, en un país, dirigidos por Dios, claro está. Esta historia que les acabo de contar es una historia de gobierno, es una historia de país, es una historia de un rey y sus funcionarios, de un pueblo que estaba siendo sacrificado y era el pueblo de Dios y Dios lo protegió. Estamos hablando de gobierno, de política. Y Dios siempre va a estar involucrado en el gobierno. ¿Por qué? Porque Dios establece su gobierno a través de las autoridades en la tierra. Así es como Dios obra en la tierra. Dios establece su gobierno desde donde está, a través de las autoridades en el mundo. Si ustedes han analizado el escudo, nuestro símbolo patrio, ¿qué dice? Libertad y orden. ¿Quién es el que nos da libertad? Jesús. Está en nuestro escudo. Y orden, porque Dios es un Dios de orden. En el escudo de nuestra policía dice Dios y patria. ¿Se dan cuenta? Dios está ahí en el gobierno, en las autoridades, es reconocido. En nuestro himno nacional, recuerden, comprende las palabras del que murió en la cruz. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Jesús. Estamos hablando de gobierno de Dios en la tierra a través de las autoridades. Y aquí quiero leerles Romanos capítulo 13, versículo 1. Ustedes se lo saben de memoria. Dice Pablo a los romanos: no olviden que toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Wow. Por lo tanto, cualquiera, ojo con esto, cualquiera que se rebele en contra de la autoridad se está rebelando contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Entonces haz lo correcto y ellas te honrarán. Este principio revela la legitimidad de las autoridades puestas por Dios en la tierra. Sobre la tierra gobierna Dios a través de las autoridades, en los territorios, en los países, en las naciones, pero también a través de su iglesia. Por eso decimos, creo yo que la mejor definición de iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. Porque no solamente es el gobierno a nivel de autoridades en el Estado, es el gobierno moral del que estamos encargados nosotros. La moral de una sociedad está definida aquí. El gobierno tiene que velar para que lo que esté aquí se cumpla. Esa es la autoridad legítima. Y entonces Dios protege.
Hace 15 días aprendimos de nuestra constitución política, ¿recuerdan? Y en el primer párrafo recuerdo y me sorprende todavía que antes de mencionar el primer artículo de nuestra constitución política en Colombia, dice que invocamos a Dios. Es decir, que estamos reconociendo la palabra de Dios, o sea, poniendo al Señor, a Dios por delante, o sea, diciendo: Dios, aquí está nuestra constitución, esperamos que esta constitución se ajuste a lo que tú has establecido. ¿Para qué? Para que pueda haber gobierno de Dios en la tierra. ¿Sí me siguen? En nuestro país, que es un país democrático, existen 3 poderes de gobierno: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ustedes lo saben. El ejecutivo es el presidente. Vamos a elegir presidente pronto. ¿El ejecutivo qué es? El que ejecuta. ¿El que ejecuta qué? Lo que las leyes dicen. Pero hoy estamos eligiendo el poder legislativo. ¿Se acuerdan de Amán y sus amigos? Bien. El poder legislativo en nuestro país es el Congreso, es el Senado y la Cámara. Y es allí donde se crean las leyes que rigen nuestro país. El poder legislativo crea las leyes o las deroga y también administra los recursos de nuestro país. ¿Es importante? Claro que sí. Y está el poder judicial, que es el que interpreta las leyes y las hace cumplir, las instituciones. Bien, entonces aquí quiero dejarle a usted 3 puntos claves para que los tenga en cuenta antes de poner su voto hoy por alguien. Y si ya lo puso, pues no importa, haga la reflexión. Igual faltan todavía las elecciones de presidente. El primer punto es: ejerza su derecho al voto. La constitución política de nuestro país nos dice que tenemos ese derecho, porque somos un país democrático. Es un privilegio en este país poder votar. Entonces debemos hacerlo, estamos en la responsabilidad de hacerlo. Nuestra constitución política, recuerden que apela a la invocación de Dios y sus principios para guiar nuestra democracia. Sin embargo, el Estado resulta a veces incoherente al momento de crear las leyes y aplicarlas. Y eso nos confunde, porque miramos por quién votar y decimos: pero lo que vemos acá y lo que escuchamos acá no es coherente con lo que se está aprobando en las leyes. ¿Se dan cuenta? Es incoherente aún con lo que la Constitución dice. Por eso precisamente es importante votar, porque necesitamos cambiar la historia de nuestro país de alguna manera, o al menos protegerlo de que se vaya a empeorar. Mi primer punto es: sea cuidadoso al votar. Sea cuidadoso. A veces no somos cuidadosos. Votamos por cualquier motivación que no es una motivación lógica ni consciente. El segundo punto es: ayune, ore y confíe. ¿Ustedes se imaginan si nosotros hiciéramos lo que hizo el pueblo judío? Cuando Esther les dijo: reúnanse todos, ayunen y oren por 3 días. ¿Y si vieron lo que Dios hizo con el corazón del rey? ¿Qué tal si nosotros nos uniéramos y ayunáramos? No sé si 3 días, pero al menos 1, como lo hicimos esta semana, por nuestro país. Tal vez el Señor cambie las cosas. Al menos esta historia nos deja ver que Él se mueve de esa manera. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por eso, todo aquel que aspire a ser un gobernante debe ser una persona a la que le interese lo que Dios le interesa.
De lo contrario no sirve. Si un gobernante no le interesa lo que Dios dice en su palabra, que aún mucho de esto está en nuestra Constitución, pues no sirve. Estoy siendo coherente. No estoy juzgando a nadie, simplemente estoy siendo coherente. Yo no le daría mi voto a alguien que vaya en contra de los principios de Dios. Si soy un cristiano que creo en Dios y en su gobierno en la tierra, esa es mi responsabilidad. No sé usted, pregúntele al Espíritu Santo, pregúntese, hágase preguntas. Y seguramente si usted ora y ayuna, el Señor lo va a orientar, porque su voto es muy valioso. Sobre todo nosotros en la iglesia, nuestro voto representa al Señor, representa a Dios. Una persona que no le interese lo que a Dios le interesa, pues no sirve, ya lo dije. Entonces investigue sobre la historia de las personas y quiero que usted recuerde a Amán. Si vieron lo que pasó con Amán, seguramente muchos no sabían quién era Amán, porque no investigaron. No se nos puede olvidar la historia. Antes de votar, averigüe quién es esa persona por la que usted va a votar. Y piense y ore. Y déjese guiar por el Espíritu Santo y también por su conciencia. Vote por quien persiga los valores de la palabra de Dios. Así no le caiga muy bien. Escuche lo que los candidatos dicen y prometen y con lo que se comprometen. Ok, si no cumple, ya es su problema y Dios va a intervenir ahí. Eso lo podemos tener claro. Si nos engañan, ya es un problema de los que nos engañan, pero nosotros hacemos lo que es correcto para Dios. Al final la corrupción no va a triunfar. Fíjense cómo terminó Amán. Y si usted es cristiano, de alguna manera Dios lo va a proteger. Honremos al Señor con nuestro voto, con nuestra oración y con nuestro ayuno. El resto ya le corresponde a Él. Eso fue lo que hizo el pueblo judío. Oró, ayunó y confió en Él, y el Señor obró en favor de su pueblo. La palabra también dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso nuestra confianza no puede estar en los hombres. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, no en los hombres. Por eso es que el ayuno es tan poderoso. Tercer punto, sea coherente al votar. Yo le digo algo, si el pueblo elige a los que van en contra de lo que Dios establece, eso se llama rebeldía, y Dios no respalda al rebelde. Van a venir consecuencias. Puede ser que lleguen al poder, pero van a venir consecuencias. Y nuestro país va a sufrirlas. Porque Dios nunca respalda la rebeldía. Le voy a decir qué es la rebeldía. Es ir en contra de lo que Dios establece. Es desconocer a Dios. Por eso hay corrientes que son ateas. Es decir, que no les interesa lo que dice la palabra. No les interesa a Dios. Tienen otra forma de pensar, otro nivel de pensamiento. Y aquí lo que vemos es el ateísmo versus la soberanía de Dios. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado te vas a poner? Eres libre de votar por quien quieras, pero piénsalo 2 veces, porque Dios no respalda la rebeldía. Tenemos que ser coherentes y consistentes con lo que somos y con lo que Dios dice
en su palabra. Esto no es personal con nadie. Es que si somos una iglesia genuina, temerosa del Señor, sabia, como decía Salomón en Eclesiastés, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si somos su pueblo escogido, así como los judíos, déjeme decirle que a través de Jesús fuimos injertados al pueblo judío, al pueblo escogido de Dios. Ahora hacemos parte del pueblo escogido de Dios. No podemos ser incoherentes y promover lo que va en contra de sus principios. Sería ilógico. No es lo que a mí me parezca, es lo que Dios diga. Y los quiero dejar con una conclusión final. Dios siempre va a actuar en favor de su pueblo, aunque las autoridades se equivoquen. ¿Vieron lo que pasó con Jerjes? Jerjes se equivocó. ¿Por qué? Porque sus legislativos lo asesoraron mal y él confió en ellos. Pero Dios estaba en control y lo protegió, porque ahí estaba su pueblo. Y aquí hay un pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios. Yo creo que el Señor, aún solamente por nosotros, puede darle un giro a la historia. ¿Qué pasaría si todas las iglesias y todos los hijos de Dios, cristianos de verdad, seguidores de Cristo, hacemos lo mismo? Yo les aseguro que el cielo tiembla ante el ayuno y la oración del pueblo de Dios. Primera de Pedro 3:12 dice: los ojos del Señor están sobre los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Todo el que se rebela en contra de lo que Dios establece, el Señor lo que hace es esto: aparta su rostro. Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría que el Señor apartara su rostro, aunque fuera por un instante de ustedes. Esta madrugada yo le oraba al Señor eso, le decía: Señor, no apartes tu rostro de nosotros, no te escondas, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos convenza, nos dé convicción de vivir en principios y en valores. Por eso somos la iglesia, y la iglesia es importante. La moral, los valores, claro que sí. Claro que sí, porque el Señor honra a los que hacen lo bueno. Mi mensaje de hoy se llama: yo hago mi parte. Esa es la parte que nos corresponde. Acuérdense que esta serie se llama Vasos de Honra. ¿Tú quieres ser un vaso de honra? Bueno, ok. ¿Qué decisiones vas a tomar que honren a Dios? Realmente, ya Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Hoy en nuestra nación nos estamos jugando un futuro que puede llegar a ser muy doloroso. Y es donde la iglesia tiene que levantarse. Y los quiero dejar con una frase para que terminemos ya orando, si ustedes me quieren acompañar, y alabamos con una canción más para que ustedes puedan ir a ejercer su derecho al voto. Esta frase de Louis Giglio dice lo siguiente: la maldad no toma a Dios por sorpresa. Donde hay un Amán, Dios tiene preparado a un Mardoqueo y a una Esther. ¿Cuántos Mardoqueos hay aquí que están dispuestos a dejarse usar por Dios? ¿Cuántas Esteres, no sé cómo se dice, hay aquí dispuestas a dejarse usar por Dios? ¿Cuántos Mardoqueos ocultos están allá esperando
ser respaldados con un voto, porque representan a Dios. Yo quiero ser un Mardoqueo. No sé tú. Veo muchas Esteres aquí que pueden cambiar la historia de una nación. Si quiere acompañarme en esta oración, Señor, te damos gracias por esta palabra y por este mensaje. Hoy como iglesia, con temor de hacer lo que es correcto, te entregamos nuestra nación, nuestro país. Hoy te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, que nos ilumines para tomar una decisión correcta en el momento de votar, Señor, que después no nos vayamos a arrepentir. Sin embargo, Señor, creemos que tú estás en control. Confiamos en que tú escuchas y guardas a tus hijos y a tu pueblo. Y mientras haya un remanente tuyo, Señor, pisando esta tierra y clamándote a ti y reconociéndote a ti, sabemos que tú obrarás en favor de nosotros. Hoy ponemos nuestra nación y nuestros futuros gobernantes delante de ti. Hoy ponemos, Señor, al futuro presidente delante de ti. Te pedimos que seas tú, Señor, tú mismo poniéndolo en esa posición de autoridad que tú has establecido. Hoy te pedimos por el Congreso, por el Senado, por los que van a hacer las leyes, Señor. Trae temor sobre estos hombres y mujeres. Quita, Señor, del camino a los que no son tuyos. Quita, Señor, del camino a los que van a traer tragedia sobre nuestra nación. Te pedimos hoy, quítalos. Ten compasión, Señor, y ten misericordia de este pueblo que ha sufrido tanto, Señor. Nuestra nación ha sido manchada por la corrupción, pero hoy tu iglesia te clama, Señor. Nuestra nación ha sido manchada por la sangre de la violencia. Hoy te pedimos que la sangre que corra sea la sangre de Jesucristo. Hoy te pedimos, Señor, que tu iglesia se levante, que el que no te conoce te conozca, Señor, y que la luz de Jesús brille en nuestro nuevo gobierno. En tu nombre, Señor. Iglesia, la puerta